Hugo Aguilar Ortiz, gracias por esta entrevista, gracias por estos minutos para poder platicar acerca de lo que ha sido la campaña, pero también de lo que podría ser tu compromiso en caso de que pudieras llegar a la Suprema Corte de Justicia como ministro indígena, una candidatura histórica, la que hemos vivido contigo. Gracias, Hugo. Nuro Juan Pablo, Gracias, Juan Pablo, por esta charla, por esta plática importante en este proceso, por el conjunto de limitaciones que tenemos. Todos los espacios son necesarios para que la ciudadanía tenga información. Y a ver, precisamente, al contrario, Hugo, gracias a ti. Y a ver, precisamente hablando de lo que ha sido la campaña, de lo que han sido los espacios, ¿cómo has vivido estos días a pocas horas ya prácticamente de que se lleva a cabo esta primera elección judicial? Pues ha sido una experiencia intensa, bonita, de reencuentro con los pueblos en términos del cariño y la unidad que se está generando en torno a la convocatoria. Siempre hay esta expectativa de tener una representación en los espacios de toma de decisión, pero a veces cuando se concreta esta posibilidad, también hay inercias en los pueblos, hay visiones, perspectivas, e incluso algunos dicen no es necesario una representación, el Estado nunca nos toma en cuenta, vas a llegar ahí y te vas a volver a perder, aunque seas de los pueblos. Hay estos cuestionamientos, pero afortunadamente me ha tocado vivir una unidad de planteamientos, una unidad que creo que se sustenta en la esperanza que la candidatura genera. Hay un hartazgo hasta cierto punto de la actitud del Estado desde su conformación y de lo que venimos arrastrando desde la época colonial. Un hartazgo de planteamos, pedimos, proponemos y nunca se nos toma en cuenta. ¿Y una deuda histórica? Sin duda. ¿Lo clasificarías como una deuda histórica? Sin ninguna duda, una deuda histórica. Yo he venido planteando que el tema de la justicia en los pueblos no solo pasa por resolver el tema concreto, el expediente concreto, la demanda concreta, sino debemos de tener una perspectiva histórica de justicia. No podemos pensar en construir una sociedad nueva, una sociedad justa, una sociedad digna, si no reconocemos esos errores y esas afectaciones del pasado. Es indispensable. Hay una acumulación de agravios que hace tener desesperanza, que hace adoptar posturas de pronto radicales, críticas, de decir, pues ya, hasta ahí, hagan lo que quieran, yo hago lo que quiero. Hay una especie de falta de cohesión como nación, porque así hemos sido tratados. Contrario a ese sentimiento, la candidatura ha generado cohesión, ha generado esperanza. He estado en múltiples asambleas y se ha tomado decisiones en la asamblea de ir en unidad por Hugo Aguilar y por ese espacio en la Suprema Corte. Y comenzando por la misma presidenta Clara Sheinbaum, que no hace mucho decía que a ella le gustaría que hubiera una representación indígena en la Suprema Corte de Justicia. Y quiero entrar a todos estos temas que estás platicando, con la representación, con acciones afirmativas, con deudas históricas, con la interpretación de justicia contra la legalidad. Pero primero quiero que nos puedas platicar, y ya es muy conocida, pero sí me interesa que en esta plática podamos hablar acerca de tu historia, de cómo desde una comunidad indígena se puede llegar a una posición como la que tú estás buscando, tu historia personal que también tiene un mérito propio y tiene una importancia también para esta candidatura, quizá yo te diría como pocas otras lo tienen en esta elección judicial. Sí, la verdad es que en lo personal cada vez me he sobrepuesto a retos, a aspiraciones de ir creciendo al lado de lo que yo soy. Eso me queda claro. Yo en la época de estudiante, en una conversación con amigos y con un antropólogo entrañable, Floriberto Díaz, me hice consciente que en mi caso yo nací con causa. La causa mía es la de los pueblos indígenas y de esa manera comencé a asumir la responsabilidad, diría yo histórica, a lo mejor suene muy repetitivo, pero sí A es ver, la histórica. candidatura es histórica. Sí, 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 sí. Pero ponerse del lado de los pueblos, hacer reflexión, sistematización, utilizar lo estudiado para ayudar a los pueblos. Creo que esa puede ser la definición que puede serme atribuible en mi historia de vida, en mi biografía. Un indígena que trabaja desde la teoría, desde la práctica de los derechos indígenas a favor de los pueblos indígenas. Esa es la nota distintiva
Y lo resalto porque cuando me cuestionan, no, pues tú llegando ahí ya vas a dejar de ser tú, así nos ha ocurrido con todos nuestros representantes. Yo les digo difícilmente, esto ha sido causa de vida, esta ha sido mi materia de especialización. Distintos temas del país los puedo mirar desde la perspectiva indígena porque también me he metido a analizar la perspectiva nacional. ¿Y cómo tomas una decisión para estudiar leyes? ¿Cómo fue para ti, en principio, el estudio de la educación básica y de pronto decir, bueno, voy a una universidad, voy a asumir la parte también de la legalidad y las leyes? Sí, en mi época de estudiante de bachillerato, me tocó hacer mi servicio social en una instancia que tenía el gobierno del estado de Oaxaca que se llamaba Procuraduría para la Defensa del Indígena. Y ahí llegó un abogado que se encargaba de atender a los presos indígenas en la cárcel de Tlaxiaco. Me tocó acompañarlo, ver la dificultad, la situación que enfrentan los hermanos. Ahí hay hermanos mixtecos y triquis en la cárcel de Tlaxiaco. Y esta barrera comunicacional, este estado de indefensión que se encuentran los hermanos cuando enfrentan la justicia, no entienden nada de lo que ocurre en la justicia, literal, no saben cuál es su estatus jurídico, hay veces siguen en la cárcel cuando ya compurgaron o ya habrían compurgado la pena, pero no se dicta la sentencia, una situación compleja. Y también acompañé en ese contexto de la Procuraduría para la Defensa del Indígena a visitar comunidades. Mi mundo era mi comunidad, o sea, en toda la primaria mi mundo empezaba y acababa en la comunidad, en los confines que uno podía ver en las montañas. Llegando al distrito se amplía mi horizonte, comienzo a viajar por otras comunidades, otros pueblos, fui con los amuzgos, con los tacuates, con los triquis, y comienzo a ver que hay formas de organización distinta, que algo ocurre ahí que uno lo puede notar con claridad si tú llegas a un día de fiesta, un día de asamblea, un día de tequio, ves sociedades organizadas. Entonces esto a mí me generaba una animadversión y una crítica natural. Me pongo a estudiar derecho, estudiamos el derecho romano, el derecho anglosajón, el derecho francés. Oaxaca adoptó el Código de Napoleón como su código civil, empieza uno a revisar esto y no ve uno nada de los pueblos. Y ahí empiezo a hacer crítica de qué está pasando, cómo va a ser el abogado que se está formando si no tiene nada que ver con la comunidad, cuando yo veo que ahí hay injusticias. Y esta percepción se hizo común en un círculo de estudios de abogados indígenas. Ahí me encontré con el actual director del INPI, Mije, un compañero de la Zapoteca, otro Mije de la parte baja, y empezamos a hacer círculos de estudios y comenzamos a decir es que el planteamiento tiene que ser otro, se tiene que reconocer la realidad oaxaqueña, el sistema de justicia no es acorde a la realidad. Incluso surgieron algunas anécdotas en ese contexto. Se decía que cuando se adoptó la Constitución de Oaxaca, se tenían que hacer talleres para explicar a la gente qué era una constitución y qué era vivir al amparo de una constitución. Y las comunidades nunca abandonaron su forma de ser. Yo me tocó en esa parte acompañar procesos comunitarios de choque de los sistemas normativos con el derecho estatal. Y yo nunca encontré que una autoridad, después de los debates frente al fiscal, la Secretaría de Gobierno o alguna otra instancia, la autoridad dijera, bueno, pues me voy a someter a la norma del Estado. Voy a comprar constituciones, códigos civiles, leyes municipales y voy a llegar a mi comunidad y los voy a comenzar a instruir en la ley del Estado. No, terminaban diciendo, es la ley de ustedes, tiene la lógica de ustedes y no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a seguir conforme a la Asamblea determinado y vamos a seguir nuestra propia lógica y nuestra propia ruta. Entonces, teníamos dos vidas paralelas, dos vidas jurídicas, desde mi punto de vista, aunque no estaba reconocido en aquel entonces, teníamos dos lógicas jurídicas distintas, conviviendo en el mismo territorio sin punto de encuentro. Y a ver, y en ese sentido la Constitución está por encima de los usos y costumbres. ¿Y dónde ves tú la conciliación de los pueblos indígenas con usos y costumbres propios y la ley y el Estado de Derecho del Estado propio? Crucial tu pregunta porque eso es lo primero que se plantea. Ustedes viven fuera de la Constitución, contra la Constitución. Y nosotros le decimos, la Constitución es anticonstitución, porque la Constitución debe ser reflejo de la sociedad que constituye y no es reflejo de nosotros.
Entonces, es más anticonstitucional la Constitución, en términos filosóficos, No, claro, lo estoy diciendo, que nosotros frente a la Constitución. Y entonces comenzamos a hacer este reto, armonizar cómo estar incluidos en la Constitución, cómo ser parte de la Constitución, porque si no estamos en esta norma fundamental del país, que nadie la cuestiona, que es norma fundamental, no estaríamos en todo lo que la norma constituye, conforma y organiza. No habría forma de pensar que se haga justicia con perspectiva indígena o para los indígenas si no estábamos en la Constitución. Una buena parte de la justicia en este país pasa por aplicar la norma. Eso es hacer justicia. Hacer justicia, tú te apartas de los valores en gran medida. Últimamente se está haciendo, pero en la época del positivismo y formalismo recalcitrante de este país, era aplicar la norma tabla rasa. Y entonces ahí hace un cortocircuito terrible con la realidad. Porque lo legal puede ser injusto. Totalmente. De los debates Esa fórmula es. Yo puedo tener una sentencia totalmente legal, pero profundamente injusta. Y eso, en los pueblos indígenas podemos contar innumerables resoluciones que tienen ese perfil. Totalmente legal, profundamente injustas. Y nosotros comenzamos a plantear, primero, construir conceptos. Porque cuando tú revisas las demandas de los pueblos, década de los 80, década de los 90, vas a encontrar una lista de peticiones. Escuelas, clínicas, caminos, electricidad, todas las necesidades que tienen los pueblos. ¿Cómo planteas eso en términos jurídicos? ¿Cómo planteas la problemática territorial en términos jurídicos? ¿Cómo planteas la existencia de los pueblos en términos de principio constitucional? ¿Cómo lo armas y lo incluyes en el engranaje que ya está construido? Ese fue nuestro reto. Hoy en día te puedo decir que tenemos conceptos jurídicos fundamentales para entender la vida de los pueblos indígenas en la cosmovisión jurídica. Hemos construido un bagaje conceptual jurídico con el cual puedo dialogar con cualquier jurista. Empezando por reconocimiento. Así es. Constitucional y de pertenencia. Personas, comunidades y pueblos. Ahí tenemos 3 categorías que cualquier jurista puede entender. Que se niegue a aceptar que tenga fuerza vinculatoria, que tenga el carácter de norma jurídica, que tenga juridicidad, decimos los abogados, ese es otro boleto. Pero de que nosotros hemos hecho el esfuerzo, ha pasado por el constituyente permanente, es norma constitucional, pues difícilmente un abogado, un juez, podrá decir es que eso no vale. Ha cumplido el formalismo que exige el país para que algo sea norma constitucional. Hugo, en caso de que tú pudieras llegar a la Suprema Corte de Justicia, primero, ¿crees que haría alguna diferencia que pudieras llegar directamente, por ejemplo, a la presidencia, entendiendo que la persona que tenga mayor cantidad de votos se queda con la presidencia por los primeros 2 años? ¿Tiene relevancia el que pudieras llegar a ser presidente o solamente ministro de la Corte? Y por otra parte, ¿cómo lograr que no sea solamente anecdótico la presencia de un representante indígena en la mayor sala de justicia en nuestro país? Sí, la primera, creo que vamos a implementar medidas que acerquen la justicia a los pueblos. Te quiero dar un dato. Hoy no tenemos un mecanismo jurídico de impugnación específico para los pueblos. O sea, si una comunidad siente un agravio, tiene una demanda, no hay una vía para que lo plantee. ¿Como colectivo, dices? Como colectivo. Solo el amparo y un JDC. O sea, acciones de corte individual que se ha interpretado de manera amplia para darle cobertura a los derechos colectivos. La Corte resuelve sin la presencia de los pueblos. O sea, podemos tomar medidas, vamos a proponer medidas que legitime a los pueblos, que le dé voz, que abra estos canales, que especialice instancias. Si tenemos la presencia de la Corte, vamos a acelerar estos procesos. Okay. Yo como ministro voy a proponerlo de todas maneras al Pleno, de adoptar la especialización en la atención de la justicia para pueblos indígenas, para mujeres, para trabajadores. O sea, tenemos que especializar, bueno, la parte laboral está ya con una reforma y hay tribunales especializados, pero para pueblos indígenas es indispensable designar tribunales especializados y también impulsar la descentralización. Hoy comienza a haber salas de justicia indígena en los sistemas de justicia estatales y esto es crucial porque un dato también relevante que debemos tener es que se reconocen genéricamente a los pueblos
sus sistemas normativos, pero hay que conocer las particularidades de cada sistema. No va a ser el mismo el sistema jurídico del pueblo mixteco, del cual yo pertenezco, que el del pueblo yaqui. Va a tener diferencias. Pero empezando con algo como tan básico como las lenguas y los intérpretes. Así es. Tendremos que trabajar. De hecho, hay que fortalecer el fondo para intérpretes. Es poco el recurso que se destina, poco los esfuerzos para certificar peritos intérpretes, capacitarlos en temas básicos como la imparcialidad, la fidelidad en la traducción. Todo eso que no tiene que ver propiamente con resoluciones, sino con medidas administrativas. Obviamente que hoy va a haber también una instancia que va a tomar esas decisiones, pero desde la Corte vamos a impulsar a que se implementen esos mecanismos que acerquen la justicia a los pueblos y comunidades indígenas. Y ahora, en la parte de el poder acelerar estos procesos desde una presidencia, el hecho de que pudiera no ser un espacio, un asiento anecdótico únicamente, que tenga relevancia, que tenga importancia, porque al final de cuentas, ganando la presidencia o ganando un lugar en la Corte, son muchos los temas, son muchos los intereses, algunos quieren reformar la Corte, algunos la quieren hacer mucho más eficiente a través de la tecnología, inteligencia artificial, pero tu causa es debida y también es muy clara, y no sé si percibes que no es compartida por muchos de los candidatos y los que pueden eventualmente ser tus colegas. Sí, creo que hay dos aspectos que van a ayudar. Una, tenemos la reforma. O sea, si esto me hubieras preguntado hace 20 años, era imposible. No tendríamos base constitucional y sería una apuesta que cualquiera puede decir es apuesta ideológica, es apuesta política, no tiene sustento. Hoy tenemos. Segundo, tenemos razones suficientes y hay capacidad de diálogo. Una cosa que a mí me ha caracterizado es la conciliación. He hecho innumerables mesas de conciliación en materia agraria, en materia político-electoral. Tenemos los argumentos necesarios para convencer a propios y extraños. Y yo creo que la nueva composición con este empuje, porque vamos a surgir del pueblo, del voto popular. Hay un mandato del pueblo y el mandato es de cambio de visión de la justicia, del cambio de actitud incluso, recibir a la gente cualquiera que sea su estatus, darle un trato digno, no recibirlo ya como no tengo de otra, sino porque es un deber escuchar, recibir y construir. Estos dos aspectos los podemos combinar y estoy seguro que vamos a lograr los consensos necesarios al interior de la Corte. Una primera acción que vamos a hacer es que en la agenda de la Corte, la agenda propia de la Corte, tienen que estar los pueblos indígenas, su problemática y sus aspiraciones de justicia. Esto, con la presidencia o sin la presidencia, lo vamos a empujar de manera prioritaria. Y junto con el planteamiento de los pueblos indígenas, planteamientos de otros sectores que tradicionalmente han estado excluidos, van a ser parte de la agenda. Antier conocía un dato que daba una de las ministras, que tenemos alrededor de 12,000 criterios de jurisprudencia relacionados con el dinero, con el impuesto y con la cosa administrativa. Tenemos 12 o 13 criterios relacionados con el derecho humano al agua. Tenemos 130 criterios relacionados con pueblos indígenas. Mira, lo abismal. La diferencia. Tenemos que hacer que se revierta esa tendencia. Si no, no vamos a tener justicia social en este país. Si no, no vamos a equilibrar la condición que vivimos, un sector importante, la cuarta parte de la población del país. Y me niego a decir que estamos condenados a vivir en la exclusión, en la pobreza, en la marginación. Tenemos derecho a una sociedad justa y digna. Esta es la apuesta y creo que toda la sociedad le apuesta a eso. Yo no creo que haya un ser humano en este país con la nobleza que caracteriza a los mexicanos que diga, pues ahí viven así y que se queden así por los siglos de los siglos. Hay una intención en la reforma, hay una intención en el proceso electoral de cambiar de fondo, no de forma, no de maquillaje. Y nosotros asumimos plenamente esa responsabilidad de contribuir. Hugo, te escucho, me queda claro que entiendes y asumes la responsabilidad de esta candidatura. Me queda claro el peso histórico que tiene esta candidatura para ti. ¿Qué implicaciones, significados crees que puede tener tu eventual llegada a la Suprema Corte de Justicia para los pueblos indígenas? No sé si el tema de un progreso para ellos es el término correcto o no, pero lo que puede implicar para esas comunidades, para esos pueblos, para esos jóvenes, y que quizá pueda ser una punta de lanza también en muchos sentidos, entendiendo que es uno de los poderes en donde no hemos tenido un representante históricamente como tú.
Sí, creo que tres cosas podrían definir este momento histórico. Uno es esperanza, el otro es dignidad y justicia. Tres cosas. En los jóvenes veo esto que planteas, porque el indígena se esfuerza, estudia, rompe barreras, rompe esquemas. Muchos como yo nos quitamos esta idea de traer como un trauma el trato que se nos da o como una intención de venganza, ¿no? De desquitarse con los que nos han O de tratado rechazo mal. al mismo sistema, ¿no? Que al final de Exactamente. cuentas hay mucho que Que ver. hay un Claro, sector claro. de los pueblos indígenas que rechazan, como decía al principio. Hay quienes dicen, no, pues ya, ahí quédense con su país, ¿no? Yo voy a vivir en la medida de mis posibilidades. Este sector que estamos animados a construir un México diferente, en donde estemos los indígenas, sienten esperanza. O sea, muchos estudiantes dicen, si llegas tú, estás abriendo un carril importante y podemos llegar muchos otros. Y eso les digo, prepárense. En 12 años seguiremos dando la batalla, porque no solo se trata de llegar a hacer los primeros ejercicios, sentar las bases, concretar lo que tenemos, sino cómo le damos permanencia. La existencia de los pueblos no puede percibirse como una cosa temporal, tiene que ser permanente en la conformación de nuestro país. Y dignidad, porque ahora se les ha reconocido con la condición que peleaban. O sea, al indígena se le entendía como ser inferior, como ser que no es pensante, como ser que no tiene la capacidad para abordar temas grandes. Incluso en Oaxaca se acuñaba esto, que los indígenas somos gente de costumbre y los no indígenas gente de razón. O sea, mira, la percepción de la ciudadanía y de todo el mundo es esta. Y hoy tenemos un lugar digno. Si llegamos a la corte, vamos a llegar con dignidad. No porque se nos hizo una acción afirmativa. Y a ver, nos queda bien poco tiempo, pero el tema de la acción afirmativa no lo quería dejar de lado. ¿Ves esta elección como una acción afirmativa? ¿Te hubiera gustado que existiera alguna acción afirmativa específica, es decir, 2 o 3 miembros de la Suprema Corte deben, como ha sucedido, por ejemplo, en el legislativo mexicano, en donde se ha hecho un tema de paridad, de género, también de representación y de minorías? ¿Lo ves como tal en la parte electoral? Y si no, ¿te hubiera gustado o te gustaría que eventualmente se pudiera pensar en una acción afirmativa para la elección judicial? Mira, yo diría que debe ser natural hacerlo, no como acción afirmativa. Si tienes una sociedad pluricultural, si tienes una sociedad mayoritariamente zapoteca, ¿qué no sería normal que el juez hablara zapoteco y entendiera la cultura zapoteca? ¿Qué no sería mejor que contratar un ejército de traductores? Poner un juez zapoteca o un juez mixteco. El distrito de Tlaxiaco, donde yo soy, la cabecera es no indígena, pero el resto son puras comunidades mixtecas. ¿Qué no valdría la pena tener? O sea, no como acción afirmativa, sino como definición de Estado, como parte de la estructura del Estado. Bueno, no lo tenemos porque este país así se ha construido, copiando del extranjero y cortando y pegando. Lo propusimos en la reforma, que hubiera acción afirmativa, ya que no hay como definición de Estado, bueno, como acción afirmativa, no llegó. Hoy yo me asumo como candidato indígena, pero no está la figura de candidato indígena. O sea, no va a estar en la boleta, no está en las reglas para seleccionar al candidato, pero yo me asumo porque creo que esto hay que resaltar en la sociedad. Y por eso hablaba de la dignidad. No lo hago porque tenga yo un voto de compasión, de caridad, no, lo hago porque voy a llegar con la dignidad, con la cosmovisión y poniendo en alto lo que somos los indígenas, lo que pensamos los indígenas y lo que buscamos los indígenas. Este es un tema de dignidad. Y el de justicia, pues yo creo que hay que darle contenido a esta expresión de que hay una deuda histórica, que no quede en eslogan. Hay una deuda histórica. Cualquier tema que queramos abordar en este país, tenemos una deuda histórica. En términos presupuestales, fuera del presupuesto. En términos de territorio, se han construido infraestructura de este país sin un beneficio, en muchos de los casos sin indemnización. Hágase así con un rico y van a tener un ejército de abogados defendiéndolo. Como los indígenas no tenemos capacidad de defensa, se ha abusado de nosotros. Es necesario una perspectiva de justicia, en el caso concreto, pero también con un horizonte histórico y con una perspectiva de futuro resarcitorio, con búsqueda de la paz. No podemos aspirar a una sociedad justa y digna si no partimos de esas premisas. Y esto es lo que voy a llegar a plantear. Una conversación necesaria y una candidatura necesaria la que estamos viviendo contigo, Hugo. Antes de irnos, por favor, a las personas que nos están viendo,
Hay que recordar que esta elección es por número, por nombre, por color, por boleta. Así es que recuérdanos tu número, recuérdanos el color y recuérdanos tu nombre para que las personas que están interesadas en esta plática y en tu candidatura lo puedan saber. Gracias. La verdad es que gracias por recordarme, porque no soy un buen candidato, siempre se me olvida esta parte de la historia. Hay que te lo recordar. Y le digo a todo el público que soy Hugo Aguilar Ortiz, estoy en el número 34 en la boleta morada. Les recuerdo, la boleta morada es la que se designó para elegir ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para votar por mí este 1 de junio, les pido que anoten el número 34 en uno de los recuadros del costado derecho de la boleta. Y para quienes no puedan escribir el número 34, subrayen mi nombre. Es fácil ubicarme. Soy el primero en la lista de candidatos. Aguilar Ortiz Hugo, número 34, boleta morada. Los espero este 1 de junio. Vamos a tener ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar, muchísimas gracias. Un honor poder platicar contigo. Gracias a ti. Gracias.